¿Qué tal? ¿Cómo están? Vamos a continuar con el tema de la presión. Hoy vamos a ver el último subaspecto que va a ser el relieve. A diferencia de los otros aspectos que nosotros lo medimos e interpretamos, este aspecto es medio subjetivo porque queda a criterio del grafólogo, de la práctica que tenga, del sentido estético. Es algo que uno ve la escritura y dice, qué agradable la escritura. Es decir, que no tenemos medida, aunque después en la parte técnica sacamos todas las características que podría tener. Ahora voy a pasar a compartir para que se entienda un poquito mejor. El relieve de la escritura tiene que ver con lo que impacta visualmente una escritura en el color. Es la intensidad del color hacia afuera, no la profundidad hacia abajo. Y hay mayor relieve cuando hay fluidez entre el espacio, la forma y el movimiento, que son naturales. La escritura es clara, que la vimos en distribución, es limpia, es neta cuando los contornos de los trazos están limpios, profunda, nutrida, ordenada, simplificada. Esta aún no la vimos, la vamos a ver en el siguiente aspecto, con evolución de forma y de soltura. Evolución de forma porque desde que el chico aprende a escribir va modificando su escritura, porque si seguimos escribiendo nosotros los adultos con escritura de niño, quiere decir que no evolucionamos mucho. Es decir, tiene que haber una riqueza en esas formas, que va a ser el aspecto que vamos a ver seguidamente cuando terminemos. Después por ahí se va a entender un poquito mejor. ¿Y qué interpretación nos da el relieve de la escritura? ¿Qué tipo de personalidad tienes? ¿Hay magnetismo, sugestión, carisma personal? Son esas personas que por ahí uno se encuentra, habla un poco con ella y dice, qué persona agradable. Bueno, eso nosotros lo vemos en la escritura. También se ven las facultades creadoras de esa persona, realizadoras e innovadoras. Ahora vamos a pasar a ver algunos ejemplos para que se observe mejor. Acá, por ejemplo, tenemos dos escrituras. Si bien aparenta así un poco, digamos, ordenada, acá, por ejemplo, en este caso, yo las estuve analizando antes de pasarlas aquí. La profundidad en este caso es normal. Acá, en este caso, no tiene profundidad la escritura. ¿Qué pasa? Aunque tenga la profundidad normal, porque una escritura en relieve tiene que tener profundidad, y uno le puede llegar a ver que tiene así un poco de color por afuera, hay características de la personalidad donde ve que no hay evolución en las formas. La persona se tiene que brindar a la social. Todavía no vimos la inclinación de la escritura, tendría que ser hacia la derecha. En este caso es una escritura que es invertida, no es recta ni inclinada, es invertida. Entonces ahí está poniendo un freno, así que ya no entraría dentro de lo que llamaríamos relieve, alto relieve. Estas dos escrituras, esta también tiene muy poca profundidad, tienen bajo relieve. Esta tiene una tendencia a concentrar y esta no tiene tampoco una evolución, acá no dejó margen, fíjense. Entonces vamos a ir determinando qué características no positivas se encuentran en la escritura. Si tiene características que no son positivas, ya de por sí deja de tener relieve. Acá en esta, ¿qué vemos? Tachaduras, es una escritura que tiene un margen decreciente, que puede invadir el margen derecho, no tiene un buen relieve, es bajo el relieve. En este caso, no es una escritura tampoco evolucionada, vemos que tiene
mucho blanco, aparte era sin profundidad, ¿eh? Entonces, así vamos determinando cuando las escrituras tienen relieve, de acuerdo a cómo ubica las letras y las palabras en las líneas, si tiene desorden, si tiene suciedades, ya eso le baja el relieve. ¿Qué quiere decir que tenga un relieve bajo? Que la persona mira poco a los otros, solo cuenta con sus necesidades, no se coloca en lugar de los otros, pero tiene una conducta absorbente que quiere que lo consideren y lo atienden. Tiene poco relieve personal, poca iniciativa, es más bien pasiva la persona. Si bien necesita seguridad, afecto, aprobación, justamente las tiene porque les falta confianza en sí mismos, son dependientes y son influenciables a las circunstancias que se les presentan en la vida. Muchas veces, si tiene un valor muy negativo, el ambiente gráfico negativo tiene que ver con un continuo estado de insatisfacción. No improvisan estas personas ni se adaptan rápidamente a las personas o a las circunstancias, suele abandonar la actividad. Acá en este caso, por ejemplo, vemos que no está muy bien distribuida acá la escritura. Ven, acá dejó más espacio, acá acortó los espacios, no dejó márgenes. No le ve uno una evolución, hay desigualdades en la presión y en el peso, entonces también es un relieve bajo. Acá esta escritura, por ejemplo, em, ¿qué pasa? Uno le ve así que tiene como un color para afuera, pero ya de por sí al escribir en letra de imprenta baja un poco, porque la profundidad es marcada, o sea, es una escritura profunda. Recuerdan que lo vimos hace poquito, escritura profunda que va hacia abajo. Es una escritura robusta, donde el ancho tiene que ver con el relieve que puede tener la persona. Es decir, esta persona podía llegar a tener mejor relieve, es un relieve medio, porque podía llegar a tener mejor relieve si tuviera una expansión, otra espontaneidad. La escritura de imprenta no nos da espontaneidad, nos da control. Muchas veces como uno lo toma para selección de personal, el tema es que quieren ser prolijos y escriben en letra de imprenta, pero igual las características aparecen en la escritura. Esta persona podía tener más relieve, pero es un relieve medio. ¿Qué quiere decir que sea un relieve medio? Que la persona es magnetisma, sugestiva, pero el encanto es medio, no es las personas esas que nos llaman tanto la atención. La persona puede tener capacidad para convencer, puede tener que ver con la facultad creadora que tenga, acá no lo está demostrando mucho, y puede tener memoria visual también. Bueno, acá también tenemos un relieve medio, aunque le falta. Es como que la persona está en proceso de cambio. La escritura es profunda, es nítida, esta escritura, la primera. Puede tener algún retoque, eso vamos a tomarlo normal, porque si tiene muchos retoques es diferente, ya es una escritura retocada y ya no entraría con un alto relieve. Pero es un poco lenta, ¿eh? Es lenta, también tiene así una inclinación que no se brinda mucho a los demás, así que es un relieve medio. Y acá, en esta escritura, también, porque la inclinación nos está diciendo mucho, respeta las normas sociales y todo, miren acá la sangría, qué bien que la hizo, pero
no es una persona que atrae por ahí cuando uno lo ve. Por eso es medio subjetivo esto. Tenemos que ver la evolución de forma que tiene la escritura. Muchas veces vemos escrituras infantiles y son infantiles, no podemos decir que tiene relieve. Acá, por ejemplo, podríamos decir que esta escritura tiene relieve, pero como ya les dije, es un poco subjetivo. ¿Por qué? Porque tiene movimiento la escritura. Hay un contraste que acá no se ve mucho, en la foto, se ve más personalmente, pero bueno, no tengo otra forma de ponerlo. Es nítido el trazo, el ambiente gráfico, las formas que hace, y hay unos enlaces que son originales, donde nos dice que hay una fluidez entre el espacio, la forma y el movimiento. Incluso hay aceleramientos. Uno ve una escritura que por ahí empieza un poco más lenta, después se acelera, es un poquito más inclinada. Hay un ritmo, hay una armonía. Bueno, ahí tiene que ver con la capacidad de crear, de realizar una imaginación fecunda, memoria que puede tener la persona es observadora. Son esas personas que dicen, tiene una capacidad subjetiva, tiene un ángel esta persona, porque tiene un magnetismo, puede ser líder y tiene autenticidad de valores. Dijimos que la escritura era profunda en este caso. Esta persona sabe imponer sus criterios y es resistente a las presiones del entorno. La personalidad es fuerte. En general, estas personas que tienen bastante relieve son extravertidas e independientes. Ahora vamos a ver otro ejemplo donde acá podemos llegar a decir que tiene un alto relieve, que tiene mucho color hacia afuera. Pero no, resulta que es vertical esta escritura, vive autocontrolando esa persona, es letra de imprenta, no beneficia para nada el relieve. Y la firma, que no la puse aquí, es vertical. ¿eh? Tiende a concentrar, no a expandirse. Entonces, todo eso lo tenemos que ver en el relieve. Y como ya les dije, es un poco difícil de explicar y de ver, porque es cuestión de grafólogo y saber otros aspectos que todavía no los vimos, como el nivel de forma, que también es importante. Así que ya después, posteriormente, cuando lo veamos en el nivel de forma, se van a dar cuenta bien de lo que estoy hablando. Después vamos a encontrar relieve desigual, como en todos los otros aspectos gráficos. Y el relieve desigual tiene que ver con que en unas partes tiene bastante relieve en la escritura y en otras está pálido. Cuando está muy pálido la escritura, tiene que ver con que la persona se refugia en la vida interior, hay narcisismo. Y por otro lado, si en algún momento vemos ese relieve, quiere decir que hay dinamismo fecundo, posibilidades creadoras y realizadoras, que irradia vitalmente. Es decir, el carácter es desigual. Una vez es de una forma y otras veces es de otra. Puede tener una sobreactividad por momentos y otros momentos hay cansancio, sensibilidad e irritabilidad. No es fácil explicar esto, porque hay que conocer en este caso, todos los aspectos gráficos. Todavía no los hemos visto. Vamos a ver, voy en la clase siguiente, voy a continuar con otro aspecto. Nos vemos, hasta pronto.